Y para profundizar en el tema de la violencia de género y cómo combatirla en nuestra sociedad, vamos a saludar a Cristian Arias, quien es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil, que nos acompaña desde los estudios de Guayaquil. Muy buenas noches, Cristian. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches. Es un gusto poder transmitir con ustedes algunas ideas en base a este tema que es tan urgente de replantear y de analizar. Primero es necesario un poco descifrar por qué se genera esta violencia de género. Se da, nace por una desigualdad social en función al sexo, porque vivimos en una sociedad de dominación en donde el hombre es más fuerte que la mujer. ¿Qué está sucediendo? Bueno, de alguna manera una de las características que predomina en nuestra sociedad actualmente es la permisividad. Pareciera como que en algún momento de la historia la violencia se empezó no solamente a normalizar, sino de alguna forma a promover. Entonces, a lo largo de los años ha predominado este modo de vida machista, entonces se comparten videos en los cuales las mujeres son violentadas, el hombre que es violentado es etiquetado como mandarina o es descalificado en su masculinidad, se promueve contenidos de violencia y pareciera como que todo es normalizado. Entonces, en una sociedad en la cual de alguna forma todo es permitido, todo es posible, en una sociedad donde el sistema de justicia no da respuesta o no da una ágil respuesta a lo que los ciudadanos requieren, sí es importante comenzar a introducir este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de violencia de género? Cristian. Y cuando hablamos de violencia de género, no solamente estamos hablando de violencia contra las mujeres, sino también violencia contra los varones. Es decir, que podríamos de alguna forma nosotros examinar la situación que desde el hogar se podrían estar generando patrones socioculturales que se van arrastrando a lo largo de la vida, ¿no? Porque es muy fácil o es muy común cuando escuchamos a los padres, el hombre puede hacer esto, tu hermano puede hacerlo acá, cuidado con la ropa, cuidado con actuar así. La mujer se encierra en una burbuja en donde debe estar perfectible para la sociedad. Efectivamente, el hogar es ese ambiente inicial de cuidado, crianza y educación, y a lo largo de los primeros años se van transmitiendo toda esta serie de estereotipos que lo único que generan es división. Entonces los niños crecen escuchando frases como el hombre hace esto, o el hombre no llora, o las mujeres tienen que, y una serie de imperativos sociales que generan una jerarquía de poder y una división entre lo masculino y lo femenino, cuando lo que se debería fomentar desde el hogar y desde las escuelas también, porque es indispensable que esto se hable en las escuelas, es que esto se trate de un asunto de derechos humanos. No se trata de un asunto de varones y mujeres, sino de derechos humanos. ¿Por qué sería más importante o más urgente violentar a una mujer? Atender la violencia hacia la mujer. La violencia como tal hacia cualquier ser humano es algo urgente, debería ser una política de Estado de atender, sea hacia mujeres, hacia varones, hacia niños, hacia ancianos. Ese es el verdadero marco de los derechos humanos. Entonces, sí es necesario atender este tema desde el hogar, porque los niños van creciendo y van viendo un modelo de crianza en una familia donde actualmente vemos hogares desestructurados, familias disfuncionales, padres ausentes, niños al cuidado de la niñera, al cuidado de la televisión, padres que no comparten tiempo con sus hijos, que no dialogan con ellos, que no se vinculan con ellos, y esa ausencia de estructura familiar se ve reflejada en las escuelas. Entonces vemos a los niños desde edades tempranas que ya empiezan en prácticas de acoso escolar, que ya empiezan en prácticas de violencia, que empiezan a fomentar agresiones, insultos, bromas en doble sentido, a promover contenido sexual, el reggaetón y demás música que muchas veces es estigmatizada, cuando de lo que se trata es de hablar de estos temas. Y ese ejemplo que usted está dando es muy importante, porque además existen situaciones en todo el mundo muy similares, y si nace este tipo de acoso desde la escuela, entre los grupos de amigos, con las compañeritas, que empieza por una burla, por un chiste. No sé si usted recuerda, debe conocerlo muy bien, pero para los amigos que conozcan lo que ocurrió en España, con la situación, con este caso de La Manada, donde un grupo de 5 amigos en las fiestas de San Fermín abusaron de una chica de 18 años.
donde él fue condenado a 9 años de prisión por un abuso colectivo, porque fueron los 5 amigos que abusaron de la joven. Sin embargo, se hizo a un lado el peor de los delitos, que era la violación. ¿Qué está sucediendo con las leyes a nivel mundial y en nuestro país? ¿Sigue siendo permisiva con este tipo de delitos, con la violencia de género? Vemos de alguna forma leyes endebles, leyes que no logran dar una respuesta inmediata y eficaz. En el caso de nuestra sociedad vemos que los procesos judiciales se dilatan demasiado tiempo y muchas veces las familias no son ni informadas ni orientadas en base a cómo se da un proceso judicial. Leyes endebles, leyes que no logran dar respuesta, leyes que de alguna forma hacen cada vez más permitido este tipo de situaciones. Es por eso que la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en estos temas. Nosotros en el caso de femicidios, en este tipo de crímenes que hemos dado en reiteradas ocasiones es el respaldo a la cadena perpetua. Porque existe a nivel psicológico, este tema ha sido analizado más en lo jurídico, existe algo que es tácito. Una persona involucrada en prácticas de agresión, en prácticas de violencia extrema, en crímenes, asesinatos, estas personas no son rehabilitadas. No hay un estudio científico en ningún lado del mundo que diga que una persona con una personalidad psicopática, con una estructura criminal, tenga cura. Entonces, es en esa sociedad desestructurada donde los niños están creciendo, donde las mujeres salen a la calle y son violentadas desde una frase, desde un dicho, donde los ancianos no son respetados. Es en esa sociedad donde vemos que la imagen de los maestros ha sido devaluada, las leyes no logran dar respuesta, la religión ya no tiene la misma dinámica de antes y no se trata de echar la culpa a varones o a mujeres, se trata de que cada uno se interrogue en cómo se está formando a los niños, porque esto comienza desde edades tempranas. Así es. Ya la consecuencia o el resultado de ese modelo de crianza ya lo vemos después. Pero cómo se formó esa personalidad de aquel que violenta, de aquel que vulnera derechos o de aquel que de alguna forma fue violentado. ¿Por qué una persona fue vulnerada y por qué otra no? ¿Cómo se está dando la crianza? Entonces es un asunto que hay que revisar desde lo más temprano. Cristian, además irónicamente, y lo tengo que decir así, siempre se habla de ese techo de cristal que se le pone a la mujer en todo sentido. Y sin embargo estamos hablando de violencia de género, y donde estamos hablando de una dominación en función al sexo, y a veces también esa violencia de género viene o se origina desde otra mujer. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. A veces las mujeres no remamos hacia el mismo lado, sino que nos volvemos también en nuestras propias enemigas. Algo que yo quisiera compartir con usted, Cristian, y con todos nuestros amigos televidentes, son estas cifras que son tristes y además son alarmantes. De acuerdo a datos del Consejo de la Judicatura en Ecuador, cada 50 horas muere una mujer por situaciones relacionadas con violencia de género. En el 2017 cerró con 151 asesinatos de mujeres por la violencia machista, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál sería su propuesta, Cristian? Una propuesta concisa para que las políticas públicas que tratan año a año de erradicar la violencia de género y que al parecer no funcionan en su totalidad aún, puedan ejecutarse de la mejor manera. Bueno, la propuesta en sí es que exista una política de Estado enmarcada en la finalidad de los derechos humanos. No se trata de formar toda una estructura a favor de varones o a favor de mujeres. El reciente caso de femicidio lo muestra, un femicidio cometido por otra mujer. La pregunta es, ¿y los colectivos de mujeres feministas que se hacen llamar, qué van a hacer? Seguramente buscarán la forma de creer o de fomentar que también es culpa de los varones. Este suceso reciente de femicidio nos muestra que la política de Estado no puede ser una política parcializada hacia el varón, hacia la mujer. Debe ser una política que dé cabida a varones, a mujeres, a niños, a ancianos, a animales, un marco social jurídico que realmente abarque la diversidad. Porque si yo logro dar una respuesta solamente a un género, descuido al otro y eso también es violencia. Entonces, sí, las estadísticas nos dicen tantas cantidades de mujeres fueron asesinadas, pero no de la misma manera, no con la misma historia
y no con la misma estructura. Entonces sí es necesario que el Estado fomente de alguna manera desde la educación, desde el sistema de salud, la atención psicológica, desde la gestación a la pareja, la atención psicológica en las escuelas. Hemos hecho propuestas en reiteradas ocasiones al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación en estos temas. Muchísimas gracias, Cristian, y sobre todo, como dice usted, que sean partícipes todos y que conozcan todos y que todos realmente estén comprometidos. Ya vimos el caso de la chica de aquí de Quito, en Cumbayá, que fue violentada por otras personas y ridículamente los policías se centraron en el uso, si estaba permitido o no, el gas pimienta. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se trataba de las hijas o de una de las hermanas de los policías? Tenemos que conocer y saber cuál es el problema y primero hay que detectarlo, si no, no lo vamos a poder erradicar. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos. Y en especial que se estaba defendiendo ella. Así es. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros en este espacio. Nos queda muchísimo por conversar. Estoy segura que tendremos otra oportunidad en este espacio de entrevistas. Vamos